En esto estamos. La publicación de la encíclica Fratelli Tutti sobre la amistad social y la fraternidad el pasado 4 de octubre es sin duda una muy buena noticia. Un mensaje que devuelve a la humanidad su conciencia, decía Ahmad Al-Tayeb, gran imán de Al-Azhar. Fratelli Tutti, hermanos todos, una expresión tomada de San Francisco de Asís, una propuesta de un nuevo orden mundial con los pobres en el centro. Por eso este año nuestra Semana Franciscana, que cumple 35 años, era casi obligado que tratara sobre estos, para dar a conocer este impresionante y a la vez revolucionario documento. Antes de comenzar y de presentar a Tiscar, que nos acompaña, unos avisos. Las 3 sesiones, la de hoy, la del miércoles y la del jueves, se van a poder seguir en directo en la parroquia. Aquí estamos algunas personas con las debidas medidas de control sanitario y también a través del canal de YouTube en la parroquia, que me dicen que hay más de 30 personas ahora mismo ya viéndolo. Esto nos obliga a hacer más lentas las transiciones de micrófono, a utilizar el chat de YouTube como forma de hacer llegar los comentarios y las preguntas que podáis tener para los ponentes de cada día. De antemano os pedimos disculpas si en algún momento hay algún error técnico. Ya habéis visto que con la parábola del buen samaritano nos ha ocurrido. Pero hemos intentado prepararlo pues, con la mayor dignidad y calidad de imagen y sonido. Y paso a presentar la charla de hoy. Si nos interesa hablar y conocer la encíclica Fratelli Tutti, no es tanto por aprender lo que pueda decir o por saber responder, que también a quien nos pregunte, sino por explorar la posibilidad de convertir en vida lo que ahí se dice. Porque creemos que es posible, que es urgente, que es vital desarrollar esa fraternidad, esa amistad social en nuestro mundo, aquí y ahora. Y en este interés por dejarnos interpelar, transformar, hemos traído hoy a Tiscar Espigares, que es coordinadora de la Comunidad de San Egidio de Madrid. La Comunidad de San Egidio es un grupo de creyentes que desde hace 53 años llevan en este negocio de hacer vida a la fraternidad y la amistad social. Yo personalmente conocí a las comunidades de San Egidio hace más de 30 años como participantes en unas campañas contra la pena de muerte, junto con otras organizaciones, y después de eso, bueno, pues hemos escuchado hablar de la comunidad de San Egidio con los corredores humanitarios en Lampedusa, en el Mediterráneo, con sus actividades de refugio para personas sin techo, para refugiados, con sus iniciativas ecuménicas, sus oraciones en favor de la paz. De todo esto también me imagino que nos comentará algo Tiscar. Además de coordinadora de la Comunidad de San Egidio en Madrid, Tiscar es profesora de Ecología en la Universidad de Alcalá de Henares y se pueden encontrar en Internet también algunos textos, colaboraciones con revistas, bueno, pues un poco de todo. Le hemos pedido que nos hable, en primer lugar, eso de la encíclica Fratelli Tutti, de los retos, de las invitaciones que tiene, y esperemos que también pues, tengamos tiempo de conocer un poco más de cómo intentan vivirlo esto en sus comunidades. Y como no le estáis viendo, porque esto de la técnica hace que solo veáis a la persona que habla, le dejo a ella, que seguro que los que estáis conectados es para verle a ella y no a mí. Muchas gracias, Tiscar. Gracias, Juan Carlos. Bueno, buenas tardes o buenas noches, no sé qué decir. A todos y a todas, bueno, en primer lugar, agradeceros la oportunidad de compartir con vosotros, aunque sea a través de este medio, ¿no? De esta vía virtual, este momento, ¿no? Este momento de espacio, de diálogo, de encuentro a partir de la encíclica del Papa Fratelli Tutti, y a partir también, en mi caso, pues desde la experiencia de la comunidad de San Egidio a la que pertenezco, ¿no? Y la verdad que me gusta, ¿no? El hacerlo en este contexto vuestro de la 35 Semana Franciscana, ¿no? ¿Y por qué? Porque San Francisco de Asís, aparte de ser el santo titular de vuestra parroquia, ¿no? Es un santo muy querido para nuestra comunidad desde sus inicios, ¿no? Para nosotros San Francisco es un hermano mayor, ¿no? Por su manera libre, por su manera fiel y novedosa, ¿no? Que tuvo de vivir el Evangelio, como él decía, sin neglosas, sin comentarios, sin añadidos, ¿no? Tal cual, ¿no?
Y por otra parte, San Francisco de Asís, que como ya recordaba Juan Carlos, pues es el inspirador, ¿no?, de esta encíclica Fratelli Tutti, ¿no? Ya desde el inicio el Papa así lo dice, ¿no? Francisco de Asís, que fue en este sentido un gran revolucionario. Él nos enseña a llamar hermanos, ¿no?, a todas las criaturas animadas e inanimadas, hermano sol, hermana luna, hermano lobo, pero también incluso hasta la muerte, ¿no? Hasta él hablaba de la hermana muerte, ¿no? O sea que verdaderamente el nombre de Fratelli Tutti está claro que San Francisco pues ha sido el gran inspirador, ¿no? Y yo creo que me gusta particularmente, ¿no?, este momento que habéis elegido, ¿no?, para esta Semana Franciscana y para hablar de este tema, ¿no?, de esta encíclica, por tres motivos, ¿no? Primero, porque acabamos de terminar el mes de febrero en el que por vez primera hemos celebrado el pasado día 4, lo recordaba también Juan Carlos, el Día Internacional de la Fraternidad Humana, que bueno, lo ha establecido Naciones Unidas, pero el gran inspirador ha sido el Papa Francisco, ¿no?, que recuerda precisamente esta fecha, la firma hace 2 años, ¿no?, del documento sobre la fraternidad humana para la paz mundial y la convivencia común, que firmó el Papa Francisco en Emiratos Árabes junto con el gran imán de Al-Azhar, Al-Tayeb, ¿no? En aquella ocasión, si recordáis, el Papa Francisco habló de la fraternidad como de un nuevo arco, ¿no? Recordaba el arca de Noé que salvó la humanidad del diluvio, ¿no? Pues el Papa hablaba de la fraternidad como ese nuevo arca que puede salvar a nuestro mundo actual de ese gran diluvio de la guerra, de la violencia, de las injusticias sociales, ¿no? Esto por un lado. Luego, por otro lado, me parece significativo, importante hacerlo en este momento, porque el Papa, sabéis, está a punto de hacer un viaje muy importante a Irak. Es la primera vez que un Papa va a visitar ese país y allí va a tener lugar el sábado un encuentro muy importante, muy trascendente con el ayatolá Ali al-Sistani, que es la máxima autoridad de los chiíes, y esto va a suponer un puente muy importante de diálogo, ¿no?, con esta rama del Islam. Y en tercer lugar, me parece importante, y termino ya los preámbulos, este momento para este encuentro, pues porque estamos en tiempo de Cuaresma. Tiempo de Cuaresma que es tiempo de conversión, es tiempo de reconciliación con Dios y con los demás, con los hermanos, ¿no? Y el camino de la reconciliación pasa necesariamente, pasa por reconocer a todo ser humano como un hermano nuestro, ¿no? Y especialmente a todo ser humano, pero especialmente aquel ser humano con el que quizá hemos tenido algún problema, algún litigio, algún conflicto en el pasado o en el presente, ¿no? Precisamente el viernes pasado la liturgia de la Iglesia, en la misa, se nos ofrecía el pasaje de Mateo, ¿no?, de Mateo 5, del 20 al 26, cuando habla de el Señor nos enseña, ¿no?, a llamar hermanos a todos, pero especialmente a aquellos con los que hemos tenido problemas, ¿no? Decía, todo el que se deje llevar por la cólera contra su hermano, o si uno llama a su hermano imbécil, ¿no?, pues yo os digo tal, ¿no? O si cuando vas a presentar tu ofrenda al altar te acuerdas de que un hermano tuyo tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda y vete a reconciliarte con tu hermano, ¿no? O sea, el Evangelio nos recuerda que el mal nunca es anónimo, el mal golpea a personas que tienen nombres, que tienen rostros, que tienen historias, y todas esas personas para Jesús tienen un nombre, que es importante que no lo olvidemos, y el nombre que tienen es hermano. El Señor nos enseña a llamar hermanos a todos, ¿no? Y yo creo que ese es el gran desafío para la humanidad de hoy, ¿no? Que sepamos reconocer en todo hombre y en toda mujer a un hermano, ¿no? Y el Evangelio es lo que puede curar nuestra mirada para poder hacerlo, ¿no? Yo creo que así podremos curar. El mundo podrá curarse no solo de la pandemia del coronavirus, sino también de la pandemia de la indiferencia, que es una pandemia que está generando también mucho dolor y mucha muerte, ¿no? Bien, pues hablamos de la Fratelli Tutti, sé que la habéis leído, no voy a hacer el resumen típico ni la charla típica sobre la estructura, las partes y tal, ¿no? Simplemente comentar aquello que me parece más relevante para justamente lo que decía Juan Carlos, ¿no? Tratar de hacer realidad, tratar de en nuestra vida, digamos, poner en práctica las grandes indicaciones que esta encíclica nos dice a todos, ¿no? En primer lugar, es la primera vez en la historia que un papa escribe una encíclica dedicada a la amistad, así, a la amistad social, ¿no? Y esto es muy bello, ¿no? Sobre todo en este tiempo nuestro, donde la palabra amistad, pues seguramente un poco o mucho, depende, como queramos, pero se ha vaciado de contenido, ¿no? Se utiliza para muchas cosas, ¿no? Para demasiadas cosas, ¿no?
Sin embargo, la palabra amistad en la Biblia tiene un peso grande. La palabra amistad es una cosa seria, ¿no? Jesús dice que no nos llama siervos, que nos llama amigos, y además dice que no hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Luego, amigo es alguien por el que se puede incluso llegar a dar la propia vida, ¿no? Y, por tanto, en esta encíclica el Papa propone a la Iglesia como constructora de fraternidad en este mundo nuestro que, bueno, pues a través de, sobre todo a raíz de la pandemia, ¿no? Lo hemos descubierto de manera bastante violenta, quizá en algunos casos, ¿no? Pues nos hemos dado cuenta de nuestra fragilidad, ¿no? Ante la fragilidad que es inherente, que es consustancial a nuestra naturaleza humana, pues la fraternidad es el camino que propone el Papa por algo muy básico y muy simple, ¿no? Parece mentira que lo más simple es lo que parece que cuesta más comprender, y es que no nos salvamos solos, que estamos en esta misma barca, que el bienestar mío depende del bienestar de los demás, que la salud mía depende de la salud de los demás. Esto también lo hemos visto con la pandemia, ¿no? Que toda la humanidad tiene un mismo destino común, ¿no? Y en este mundo que corre, por otra parte, ¿no?, de manera frenética, podríamos decir, hacia un individualismo cada vez más feroz, ¿no?, pues la propuesta del Papa es construir esa amistad social, ¿no? Y además lo dice desde el inicio de la encíclica, ¿no? Dice: entrego esta encíclica social como un humilde aporte a la reflexión para que, frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en palabras. Y esto es muy importante, ¿no? Es lo que decíamos, que no se quede en palabras. Luego, ser capaces de reaccionar. Esta encíclica del Papa no tiene la vocación de ser un texto que engrose, ¿no?, que alimente nuestras bibliotecas o nuestros armarios, ¿no?, sino que es una encíclica, es un texto que invita a la reacción, a salir del letargo, a salir de la resignación, podríamos decir, que muchas veces esta resignación es una manera, o una forma más cómoda, ¿no?, de disfrazar la indiferencia, porque somos hijos de un mundo y de un tiempo fragmentado, que está marcado por el individualismo y dominado por esa globalización de la indiferencia que denunció el Papa en su primer viaje fuera de Roma, en julio del año 2013, que fue a Lampedusa, no por casualidad, un viaje, un destino bien elegido, Lampedusa, y condenó esa indiferencia que está convirtiendo el mar Mediterráneo en un cementerio anónimo, ¿no? Ya sabéis que la encíclica parte de un análisis de la realidad, ¿no?, de este mundo cerrado. Habla el Papa de un mundo cerrado, es un mundo ciego, es un mundo sordo al clamor de los pobres, y que de alguna manera pues ha naturalizado, ¿no?, la lógica del descarte, ¿no?, del dejar al margen a los que aparentemente no son productivos o rentables, ¿no? Y encabezando sin duda la lista de estas personas no rentables o no productivas que se pueden dejar al margen están siempre los pobres, ¿no? Por eso, frente al descarte, el Papa propone la amistad social. Y es curioso, ¿no?, que en toda la encíclica, la única vez que aparece la palabra amistad separada del término social, separado de amistad social, es justamente para referirse a los pobres, ¿no? Concretamente es en el punto 234, el Papa cita el documento de Aparecida de los obispos latinoamericanos y dice el Papa: solo la cercanía que nos hace amigos nos permite apreciar profundamente los valores de los pobres de hoy, sus legítimos anhelos y su modo propio de vivir la fe. La opción por los pobres debe conducirnos a la amistad con los pobres. Amistad con los pobres, ¿no? Parece un término muy importante. Y añade: si hay que volver a empezar, siempre será desde los últimos. Yo creo que aquí hay una gran indicación: volver a empezar. Volver a empezar. El Papa quiere un nuevo inicio para la Iglesia, un nuevo inicio que no significa una ruptura, no significa empezamos de cero, absolutamente no. No es una ruptura con el pasado, no es un borrón y cuenta nueva, al contrario, es por fidelidad al Evangelio, que es la luz que ilumina todos los tiempos. Se trata de vivir la apasionante aventura de la Iglesia en este momento histórico que nos ha tocado vivir, de gran incertidumbre y de gran miedo, ¿no?, donde mucha gente va a ver su situación muy agravada por la pobreza también derivada de esta pandemia, lo estamos viendo, ¿no? Yo creo que de alguna manera es como volver a escuchar hoy esta petición que hizo Jesús a sus discípulos, ¿no?, cuando estaban con esa gran multitud y se hacía de noche y los discípulos le dijeron: despídeles, que se vayan a buscar por ahí la vida, ¿no? Y él les dijo: dadles vosotros de comer, ¿no?
ante una multitud eran 5.000 personas, dice el Evangelio, ¿no? Aunque solo tenían 5 panes y 2 peces, ¿no? Bueno, pues de alguna manera esta misma invitación de Jesús, darles vosotros de comer, la tenemos que escuchar hoy de una forma especial, ¿no? Porque no podemos aceptar que nuestras ciudades, ¿no? Vosotros Pamplona, yo vivo en Madrid, pues se conviertan en escenarios del individualismo, ¿no? O sea, el Señor sigue mirando a estas multitudes con la misma compasión con las que miraba a las multitudes de Galilea y nos pide que nos hagamos cargo de los hombres y de las mujeres que habitan en nuestras ciudades. Y lo que se nos pide es caminar como expertos en humanidad, ¿no? Retomando una expresión feliz que utilizó Pablo VI cuando fue a hablar a la ONU en octubre del año 65, ¿no? Por tanto, ser expertos de humanidad y no profesionales de lo sagrado, como muchas veces casi nos gusta más ser. Expertos en humanidad, no profesionales de lo sagrado. Y expertos en humanidad porque seamos personas que saben mirar a los ojos, porque saben leer en el rostro de las personas las heridas y las necesidades, y expertos en humanidad porque escuchan, porque no descartan a nadie, porque llevan en el corazón el bien común y el futuro de todos, ¿no? Especialmente de aquellos más marcados por el sufrimiento, por la incertidumbre o las dificultades, ¿no? Yo creo que en este tiempo que estamos viviendo, el que nos ha tocado vivir, la Iglesia debe intensificar, por un lado, la profecía y por otro, la caridad. La profecía no como arte de adivinar el futuro, que no tiene nada que ver con la profecía cristiana, sino la profecía de abrir caminos de futuro, pequeñas grietas en un muro que pueden acabar derribando un muro, ¿vale? Y la caridad, para poder ser ese hospital de campaña en medio de tantos heridos de la vida, a la que el Papa Francisco aludía, esta imagen a la que el Papa Francisco aludía en la Evangelii Gaudium, ¿no? Entonces, a este mundo nuestro cada vez más virtual, ¿no? Y con el distanciamiento social que está imponiendo la pandemia del coronavirus, yo creo que nos hemos acostumbrado demasiado a las relaciones virtuales. Parece gracioso que yo lo diga, que estoy hablando precisamente esta tarde, pues a distancia, ¿no? Utilizando estos métodos, ¿no? Pero yo creo que en cierto sentido, quizá, e incluso dentro de la Iglesia, nos estamos acostumbrando demasiado, ¿no? Y la Iglesia puede y debe, yo creo, contestar con su fuerza de encuentro real entre las personas a este exceso, ¿no? De la virtualidad, ¿no? El Papa tiene muchas expresiones buenísimas, ¿no? Este Papa es genial en ese sentido, pero bueno, tiene una frase maravillosa a mi juicio, ¿no? En la Fratelli Tutti, que describe bien la situación del mundo actual, ¿no? Dice en el punto 33, nos hemos alimentado con sueños de esplendor y grandeza y hemos terminado comiendo distracción, encierro y soledad. Nos hemos empachado de conexiones y hemos perdido el sabor de la fraternidad. Hemos buscado el resultado rápido y seguro y nos vemos abrumados por la impaciencia y la ansiedad. Presos de la virtualidad, hemos perdido el gusto y el sabor de la realidad, ¿no? Yo creo que es así, ¿no? Y esto de que hemos terminado comiendo distracción, encierro y soledad, a mí me parece que describe perfectamente la situación de los confinamientos que hemos vivido, ¿no? De manera intensa a lo largo de todo el año que ha pasado, ¿no? La soledad que es otra gran pandemia, ¿eh? Que solo se remediará a través de la fraternidad, porque no existe otra vacuna posible, ¿no? En la encíclica el Papa habla, ¿no? De caminar, de buscar caminos de reencuentro. Y yo creo que hay una urgencia para la vida de la Iglesia de hoy. Una urgencia que es la urgencia de reencontrarse, retomando este término de caminos de reencuentro, reencontrarse con el mundo de los pobres, ¿no? Alguno podrá pensar quizá, alguno que me escucha, que bueno, estoy diciendo una tontería, porque la vida de la Iglesia siempre, ¿no? Ha estado en contacto permanentemente o prácticamente permanentemente con el mundo de los pobres, ¿no? Pues a través de las actividades de caridad, etcétera, ¿no? Pero yo creo que hay una verdad, hay una necesidad de reencontrarse de forma nueva. Ahí está la novedad, reencontrarnos de forma nueva con el mundo de los pobres. El Papa habla de un nuevo sueño de fraternidad, nuevo. Y esa forma nueva, ¿no? De encontrar al pobre, yo creo, personalmente, desde la experiencia de la comunidad de San Egidio, es encontrar al pobre como amigo y no como usuario, no como beneficiario de una serie de servicios que la Iglesia proporciona, que están absolutamente bien. Pero hay
algo profundo que tiene que cambiar y es encontrar al pobre como amigo. Yo pienso que esta es una de las prioridades que el Papa ha querido indicar para la Iglesia, ¿no? Que se ve, por ejemplo, en la decisión de instaurar la Jornada Mundial de los Pobres, que este año pasado hemos celebrado ya la 4ª Jornada Mundial de los Pobres, ¿no? Por tanto, a mi juicio, ser amigos de los pobres, que cambia todo, cambia mucho, cambia la manera de ver a los pobres y es una gran indicación, ¿no? Porque la relación con los pobres, por lo menos desde nuestra experiencia de San Egidio, debe ser una experiencia humana de todo cristiano y debe ser siempre una experiencia personal. Es decir, para un cristiano la relación con los pobres no puede ser algo que solo competa, ¿no?, a obras o a instituciones, que está muy bien, que tienen que estar, pero no solo. Hay un pasaje ineludible, que es un pasaje personal y concreto de la vida particular de cada cristiano, y diría especialmente de su vida de fe, de su vida de fe. De hecho, yo creo que hay un gran límite, ¿no?, una gran pérdida o pobreza en ese sentido de la Iglesia, que es el haber, entre comillas, profesionalizado o institucionalizado demasiado la relación con los pobres, confiándola a veces casi exclusivamente a instituciones, pero lejos de la vida personal, de la vida cotidiana, de la vida existencial de cada uno de los cristianos, ¿no? ¿Y qué significa ser amigos de los pobres? Significa reconocer que el pobre no solamente necesita nuestra ayuda material, como el alimento, como el vestido, por supuesto que lo necesita, como lo necesitamos cualquiera de nosotros, pero es reconocer que el pobre necesita también nuestro cariño, nuestras palabras, diría hasta nuestras caricias, nuestra atención. Recordad el pasaje tan bonito, ¿no?, de la vida de San Francisco de Asís, cuando se bajó del caballo y besó al leproso. Un beso cambió su vida, cambió el sabor de su vida. Él dice en sus biografías que desde ese momento lo que era amargo para él se tornó en dulce, ¿no? O sea, ser amigos de los pobres cambia muchas cosas, ¿no? Significa también que no puede existir una barrera entre el que ayuda y el que es ayudado, ¿no? Porque muchas veces en nuestras instituciones, nuestras obras, se ayuda, se dan muchas cosas, por supuesto, ¿no? Pero hay como una barrera de cristal, transparente si queréis, pero hay una barrera, ¿no? El protagonista, no puede existir esa barrera, y el protagonista de ese encuentro entre el que ayuda y el que es ayudado tiene que ser no el uno ni el otro, sino el abrazo entre ambos, ¿no? Significa ser amigos de los pobres también, que lo primero que yo le pregunto al pobre que me encuentro es cómo se llama. No le pido unos papeles, le pido cómo se llama y le digo cómo me llamo yo, porque el nombre y su nombre es importante para mí. En la parábola del pobre Lázaro, ¿no?, del Evangelio de Lucas, el Evangelio solo nos dice el nombre del pobre Lázaro, no nos dice ese rico que banqueteaba y tal y cual, no sabemos su nombre. Quizá no sabemos su nombre porque el nombre de ese rico puede ser el nombre de cualquiera de nosotros. Todos podríamos ponerle nuestro nombre, ¿no? Nosotros en Madrid, uno de los servicios que hacemos en la comunidad de San Egidio, bueno, nosotros nos encontramos para la oración y pues, bueno, somos una comunidad de laicos, ¿no? Cada uno pues, con su familia, con su trabajo, con su realidad, ¿no?, personal y con su vida civil, vamos a decirlo así, como cualquiera, ¿no? Pero reservamos, ¿no?, un momento, momentos a lo largo en nuestra vida, preservamos, ¿no?, los momentos de encontrarnos para la oración y de vivir la solidaridad con los pobres, ¿no? Los pobres que pueden ser ancianos, que pueden ser niños de barrios periféricos donde la violencia es muy grande y está muy presente, que son las personas que no tienen hogar, que son los extranjeros. La pobreza tiene infinidad de rostros, ¿no? Bueno, pues uno de los servicios que hacemos, lo llamamos a las personas sin hogar, no las llamamos personas sin hogar, los llamamos los amigos en la calle. Y no es casualidad o no es solamente un nombre, es lo que esto significa para nosotros, ¿no? 3 veces a la semana salimos, vamos a los lugares donde ellos pernoctan. Si hay un cumpleaños, celebramos los cumpleaños, hay una amistad, no solamente está la cena caliente que se reparte, ¿no? Es un momento verdaderamente de amistad, de afecto, de cariño, ¿no? Pues bien, hay un amigo nuestro de la calle que se llama Antonio, ¿no? Él siempre nos dice,
En San Egidio es el único lugar donde yo escucho mi nombre. Y qué importante es escuchar el nombre, qué importante es que alguien te llame por tu nombre. Te das cuenta de que muchas veces gente que está pidiendo en la puerta de un supermercado o en un banco o donde sea, ¿no? Son personas que casi para algunos forman parte del mobiliario de la ciudad, ¿no? Yo me pregunto y os hago la pregunta, ¿no? ¿Conocemos a los pobres por su nombre? ¿Conocemos sus historias personales? Yo creo, es mi impresión por lo que yo conozco, yo creo que en la iglesia quizá hablamos mucho de los pobres. De los pobres hablamos, escribimos y documentos y tal, pero quizá hablamos mucho menos con los pobres. Y no es lo mismo hablar de los pobres que hablar con los pobres. Nosotros decimos en San Egidio que al menos, cada uno tiene que tener por lo menos un pobre como amigo, porque es un honor para la vida, para nuestra vida, porque hay una humanidad preciosa en la vida de los pobres, que es un gran tesoro que uno puede descubrir, ¿no? Por ejemplo, la imagen de nuestras comidas de Navidad. El día de Navidad, bueno, pues el día de Navidad este año con los confinamientos ha sido diferente, pero bueno, todo el mundo come con su familia y todo el mundo hace una fiesta y todo el mundo, pues oye, procura pasar un día lo más feliz posible, ¿no? Y hacérselo pasar a sus amigos, a sus seres queridos, ¿no? Nosotros vivimos desde hace ya muchos años el día de Navidad con los pobres, con los ancianos, con las personas sin hogar, con todos, ¿no? Nuestros amigos, ¿no? Amigos con mayúscula. Además suele ser una comida, bueno, multitudinaria, con más de miles de personas, que evidentemente se hace en muchos sitios, pero solemos hacerlo dentro de la iglesia, en el templo. Es un día especial en el que celebramos que el Señor nace y le acogemos en la casa más bonita que tiene. La iglesia abre sus puertas a los pobres, que son los vicarios de Cristo, la presencia del Señor hoy en la tierra, ¿no? Y es una imagen muy bella, ¿no? De decir, la familia, la iglesia es la familia de los pobres, ¿no? Esto de la opción preferencial por los pobres, o lo que dijo el Papa, cuánto quisiera, lo dijo el Papa Juan XXIII cuando convocó el Concilio Vaticano II, cuánto quisiera una iglesia pobre de los pobres, que también el Papa Francisco de tantas maneras nos está diciendo, ¿no? O sea, no es una manera de desacralizar el templo, ¿no? Es al contrario, es acercar lo sagrado al mundo, es una imagen de la iglesia llena de humanidad, no es un gesto que haya que banalizar para nada, pero tampoco hay que tenerle miedo, ¿no? Sería como tener miedo de la humanidad, y la humanidad es la destinataria de lo sagrado, ¿no? Yo pienso que nuestro mundo necesita, la gente de hoy necesita enormemente, ¿no? Que se le vuelva a explicar lo sagrado en términos humanos, que no está reñido en absoluto, porque los ortodoxos hablan, ¿no?, de este término, la divina humanidad, ¿no? La humanidad verdadera entronca con lo divino. Lo divino es la humanidad plena, ¿no? Porque además no se entiende el Evangelio lejos de los pobres. Yo, fijaos, os cuento una anécdota, ¿no? Una frase simplemente. Uno de nuestros amigos de la calle, otra persona, pues uno de los días que íbamos a verle, era miércoles. Al principio empezamos a hacer este servicio un día a la semana, luego ha crecido, ¿no? Pero bueno, al principio eran solo los miércoles. Y me acuerdo que un día nos dijo, ¿sabes? La iglesia habla de los domingos de resurrección, pero para mí son los miércoles de resurrección porque es el día que os encuentro, ¿no? En el fondo es una frase muy importante, que si uno la analiza, la resurrección no es solamente una historia de hace 2000 años que Jesús resucitó. La resurrección tiene que ser una experiencia existencial de cada persona, ¿no? Y qué importante y qué bello es que un pobre te diga, para mí es el día de la resurrección cada día que os encuentro, porque mi vida resucita, porque existo para alguien, porque uno puede estar vivo biológicamente, pero estar muerto. Si no existimos para los demás, ¿qué sentido tiene nuestra vida, no? En ese sentido, la experiencia, ¿no?, nuestra experiencia, los pobres, además de todo esto que estoy diciendo, son maestros de la gratuidad, ¿no? Porque el valor verdadero de una verdadera amistad está en vivir sin esperar recibir algo a cambio, ¿no? El encuentro con los pobres libera muchas energías de bien y sobre todo nos hace libres de la obsesión de tener que recibir siempre algo a cambio, ¿no? En esta sociedad nuestra que parece un constante mercado, ¿no?, dominado por una cultura materialista, los pobres nos revelan esta belleza de la gratuidad, ¿no? Y además ser amigos de los pobres muestra que los pobres son bellos y que el lugar que ocupan en nuestra sociedad es la medida de la humanidad de nuestras sociedades. Aparte que son una gran brújula de lo humano, porque el que mantiene un lazo con los pobres, incluso en los momentos de mayor confusión que pueda haber,
que a veces en la vida nos perdemos, quien mantiene un lazo con los pobres nunca perderá el camino de la humanidad, porque los pobres son brújulas seguras de la cultura de lo humano. Y además, diría, los pobres nos dan esperanza. Contrariamente a lo que uno pueda pensar, uy, si eres amigo de un pobre, cuántas tristezas, qué historias te van a producir, te van a quitar la alegría, ¿no? Al contrario, los pobres, nuestra experiencia es que el contacto con los pobres es fuente de alegría, porque su vida es fuente de esperanza, porque precisamente la dureza a la que ellos están, su vida está sometida a la prueba, ¿no? Tantas pruebas, su vida es un grito constante de la necesidad de cambiar el mundo. Y esto es muy importante hoy, porque vivimos en una sociedad que de alguna manera, y con el confinamiento se ha visto todavía más, está como suspendida en un presente, ¿no? Estamos como parados, como detenidos, ¿no? El zapping de nuestra vida, que era como ver televisión, imágenes de aquí a allá, 50.000 cosas. De alguna manera nos hemos parado todos, la pandemia nos ha obligado a pararnos y nuestra sociedad no ve futuro o no invierte en el futuro, ¿no? Y por ese miedo al que puede pasar, ¿no? Y se aferra al presente, un presente que todo el mundo quiere defender a toda costa. Y claro, cualquier cosa puede ser una amenaza de mi presente. Y los pobres en ese sentido son muchas veces vistos como una amenaza. Por eso nuestras sociedades muchas veces, más que defender a los pobres, que son los que están en peligro, se defiende de los pobres. Es como el lema, ¿no?, famoso, quédate en casa, que sí, que de acuerdo con la pandemia había que tomar precauciones. Pero ¿y los que no tienen casa? ¿Quién pensaba en los que no tenían casa? ¿No? Por tanto, quien ama a los pobres, yo pienso que no cede a la resignación, ¿no? Y empieza a cambiar el mundo desde los últimos. Creo que bueno, ha habido un problema técnico y teóricamente esta charla tenía que haber empezado por la lectura de la parábola del buen samaritano, que bueno, en cualquier caso, aunque no la hayamos escuchado, todos la tenemos bastante presente. Es un gran hilo conductor de la encíclica Fratelli Tutti y habla de este hombre medio muerto que fue dejado abandonado, ¿no? Fue atacado por unos salteadores y le dejaron en medio del camino medio muerto, ¿no? Yo quisiera decir una cosa importante, los salteadores esos, que pueden tener muchos rostros y muchos nombres, dejan a las personas medio muertas al borde del camino, pero la indiferencia de los que pasan les matan el resto de la media vida que les quedan. Si los salteadores le roban media vida al hombre de la parábola, la otra media vida que le queda se la puede robar la indiferencia, ¿no? Entonces, de ahí la gran, digamos, elaboración que hace el Papa, ¿no?, a ponernos la pregunta, ¿soy yo prójimo? Y en ese sentido, en este mundo globalizado, porque tenemos que responder al mundo, en las condiciones del mundo de hoy, nuestro mundo globalizado nos permite ver imágenes de lo que ocurre a miles de kilómetros de distancia en tiempo real, ¿de acuerdo? Y eso está muy bien, y eso significa que este camino entre Jerusalén y Jericó, que fue el camino en el que este hombre fue agredido por aquellos salteadores y el buen samaritano se detuvo y le ayudó, ese camino es hoy el mundo entero, porque nosotros contemplamos en la televisión o en internet lo que está pasando en todo el mundo. Vemos los refugiados en el mar, los refugiados que mueren en el mar a los que hacía alusión antes Juan Carlos, ¿no? Y que el Papa tanto nos ha insistido, ¿no? Juan Carlos ha insinuado el tema de los corredores humanitarios. Ha sido una manera, por ejemplo, de reaccionar, una respuesta que desde la comunidad de San Egidio hemos querido dar ante este drama y esta vergüenza, como el Papa lo llamó así, de este Mediterráneo que se ha convertido en un muro que engulle la vida de muchísimos hombres, mujeres y niños, ¿no? Los corredores humanitarios son el fruto de una colaboración ecuménica entre cristianos católicos, la comunidad de San Egidio, y también cristianos protestantes, la Federación de Iglesias Evangélicas Italiana y la Iglesia Valdense, que se han unido para llevar a cabo este proyecto humanitario que permite la entrada en Europa de manera segura y de manera legal de refugiados que están en campos de refugiados al otro lado del Mediterráneo, particularmente en Líbano y en Etiopía, aunque también han empezado los corredores humanitarios desde territorios que están en Europa, pero que están verdaderamente los refugiados hacinados y confinados en una especie de campos de concentración. No sé si estáis siguiendo lo que está pasando en Bosnia, en muchos campos de refugiados que están bajo la nieve, fatal, o en Lesbos, ¿no?, la isla de Lesbos, donde se han incendiado, ¿no? Se incendió este verano un campo de refugiados, ¿no? Bueno, pues amparándose en
en un artículo del reglamento de la Unión Europea que permite que los Estados miembros de la Unión emitan visados humanitarios por razones de, pues eso, de enfermedad, pues trayendo especialmente a las personas más vulnerables por edad, madres embarazadas, niños, ancianos. Hemos conseguido traer, evidentemente con el acuerdo de algunos gobiernos, que son los que tienen que emitir esos visados humanitarios, hemos conseguido ya traer a Europa más de 3.100 personas. Esta mañana, por ejemplo, a Roma han llegado 27 nuevas personas, en este caso procedentes de Lesbos, ¿no? Y es una iniciativa muy bella porque además es ecuménica, es el trabajo, la colaboración de cristianos de diferentes confesiones, ¿no? Y no tiene ningún coste para el Estado, para los Estados miembros, o sea, las organizaciones promotoras se hacen cargo del mantenimiento de estas personas y de, digamos, su integración, porque como el Papa nos ha indicado en muchas ocasiones, no se trata solo de ayudarles a llegar, sino de luego integrarles, ¿no? Tengo que decir que en Europa estos corredores empezaron en el 2005, en diciembre de 2005 en Italia, 2015, perdonadme, en Italia, ya también funcionan en Francia, funcionan en Bélgica, funcionan en Andorra y en España estamos tratando de que también se abran estos corredores, ¿no? Y tengo que decir que la experiencia de muchas parroquias, que por ejemplo en toda Italia, que conozco bien la situación, parroquias que estaban, entre comillas, muertas, con poca vida, tal, el acoger a estos refugiados, el ayudarles con el idioma, la integración de los niños en la escuela, etcétera, ¿no? Ha hecho que muchas parroquias recuperen una vida que habían perdido, quizá un sentido, ¿no? Que habían también perdido, ¿no? Estos refugiados son víctimas de las guerras. La guerra es otro de los grandes apartados a los que el Papa dedica mucho espacio de la encíclica, ¿no? Porque, sin duda, he hablado de que estos salteadores que dejan al hombre medio muerto tienen muchos rostros y muchos nombres. Uno de los nombres sería la guerra. La guerra es uno de los rostros más crueles del mal. Y el Papa habla de que se necesitan artesanos de paz. De hecho, un cristiano es un pacificador. Mateo, el Evangelio de Mateo, en las bienaventuranzas, Jesús dice, una de las bienaventuranzas es, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar por la paz? No pensemos que es solamente cuestión de políticos o de diplomáticos, ¿no? La comunidad de San Egidio, ya también hacía alusión Juan Carlos, a lo largo de los años también se ha visto implicada en procesos de paz en diferentes escenarios del mundo. La primera intervención fue en Mozambique, pero es paradigmática de todo lo que ha venido después, ¿no? En Mozambique, ya sabéis que es un país africano que se independiza en el año 75 de Portugal y empieza una guerra civil. Nosotros teníamos comunidades en Mozambique y con la guerra, pues algunos hermanos nuestros murieron. Empezamos a mandar ayudas humanitarias, los barcos con alimentos, con ropa, etcétera, ¿no? Pero era como querer cicatrizar una herida con una tirita. Se trataba de que la herida cicatrizase, de que se trabajase por la paz, ¿no? Y a través del diálogo también lo pongo con mayúsculas, con negrita, subrayado, con toda la fuerza, con toda la carga, el poder que tiene esa palabra, a través del diálogo, cristianos que no son políticos, cristianos que no son diplomáticos, cristianos, digamos, que no tienen armas más que el interés por la paz, pueden mover montañas como las guerras, ¿no? Fue el caso de Mozambique. Durante varios años se reunió a el Frenamo y la Frelimo, que eran los dos frentes que estaban enfrentados en el terreno, y se les consiguió reunir alrededor de una mesa, no con no sé qué discurso político, etcétera, sino con una, digamos, afirmación evangélica, diría del Concilio Vaticano II. El Papa Juan XXIII decía, dejemos de lado lo que nos divide y pongamos en el centro lo que nos une. Con este mismo discurso se consiguió reunir alrededor de una mesa a los que estaban matándose en Mozambique, con la idea de decir, sois hermanos, hijos de una casa común que se llama Mozambique. Y así poco a poco se fueron construyendo, ¿no?, unos acuerdos de paz que hasta hoy siguen vigentes. Hoy Mozambique está agredida, está el norte de Mozambique por milicias yihadistas, ¿no? Pero la paz se ha mantenido. Hay toda una generación de niños que ya son adultos que han crecido en la paz. El método es el diálogo siempre. Las guerras generan vencedores y vencidos. Con el diálogo todos ganan. Vivimos en un momento histórico también en nuestro país, no es ninguna novedad lo que estoy diciendo, que vivimos un estado casi permanente de confrontación. Los debates no parecen debates, los diálogos no parecen diálogos, parecen que las palabras son armas, balas que se lanzan para herir a los demás. No hay un diálogo constructivo, ¿no?
se necesitan artesanos de paz, se necesita un diálogo para que todos verdaderamente ganen. Un diálogo es el único camino verdadero para la paz. Diálogo que también afecta a los diferentes mundos religiosos. Con esto quiero ir acercándome al final, que veo que ya son las 8:15, ¿no? También lo insinuaba, lo mencionaba Juan Carlos, ¿no? La comunidad de San Egidio desde el principio también se ha visto interesada e interpelada, ¿no?, por vivir un diálogo, un interés por todo lo humano y, entre otras cosas, por los diferentes mundos religiosos, ¿no? No sé si sabéis que en el año 86 el Papa Juan Pablo II hizo un gesto extraordinario, que fue reunir en Asís, de nuevo San Francisco sale a relucir y no es casualidad. San Francisco, que fue el pionero que en época de las cruzadas, en época donde la única relación con el Islam era la guerra, se fue a Damieta, a Egipto, para encontrarse con el sultán, para hablar, para dialogar, para encontrar un camino nuevo de relación, ¿no?, basado en el respeto y en el diálogo. Bueno, pues Juan Pablo II en el año 86 invitó a los líderes de todas las principales religiones del mundo a encontrarse juntos para rezar por la paz. No era un encuentro sincretista, no era que se hiciera una oración que fuera un mix de todas las religiones, no, cada uno rezó según su tradición, pero unos al lado de los otros, pero no una oración sincretista ni nada de eso, pero sí un encuentro de oración para que se pusiera de manifiesto la fuerza que los creyentes tienen para pacificar el mundo. Las religiones, que muchas veces son utilizadas como combustible para avivar los conflictos, la verdadera esencia y la verdadera vocación de todas las religiones es la paz. De hecho, en las 3 grandes religiones monoteístas, el nombre de Dios es paz, ¿de acuerdo? La comunidad de San Egidio ya participó en aquel encuentro del año 86 y pensó que eso no era una cosa preciosa para quedarse como una obra maestra de un momento, sino que era un camino que había que continuar. Y todos los años, desde aquel octubre de 1986, todos los años ha vuelto a reunir en una peregrinación que ha conocido muchas ciudades europeas y no solo europeas, a estos hombres y mujeres de diferentes credos y también a no creyentes, porque la paz es algo que nos atañe a todos, en un diálogo constructivo para encontrar caminos de paz. En el año 2019, en septiembre del 2019, tuvimos la suerte de que este encuentro se celebrase en Madrid, ¿no?, que evidentemente la comunidad en Madrid estuvo particularmente implicada, ¿no? Por tanto, no es el diálogo entre las religiones, no es un diálogo para convertir al otro, ¿no? Efectivamente, la cristiandad europea pues quizá ha terminado, pero no han terminado los cristianos europeos, ¿no? Y las religiones tienen mucho que decir y mucho que aportar para la paz en el mundo. En ese sentido, el viaje que el Papa va a iniciar este viernes es verdaderamente otro momento privilegiado, ¿no?, para tender puentes con el Islam, ¿no?, en particular. Bueno, son las 8:15. Yo podría seguir hablando, pero yo creo que llega el momento en el que Juan Carlos va a decirme alguna cosa. No me quiero pasar porque si no... bueno, gracias por escucharme y continuamos ahora con el diálogo. Yo me silencio para que Juan Carlos pueda hablar y no sea... Bueno, pues efectivamente, muchísimas gracias, Íscar, por tu esfuerzo. Sí, me dicen que me oías tú, pero ahora no me oyen en la parroquia. Esto de tener 2 micrófonos es lo que tiene. Bien, muchísimas gracias por tus palabras. Había una pregunta que yo tenía pensado formularte, además de las que ya animo a ir formulando tanto al público que estáis aquí, vamos, a las personas que estamos aquí en la parroquia, como a los que estáis siguiendo a través de YouTube por medio de la lista esta que se puede utilizar para las preguntas. Y era llamadas concretas para ir haciendo propio pues este espíritu de Fratelli Tutti. Algo has dicho, ¿no? Ser amigos de los pobres, saber sus nombres, salir del encierro del presente y soñar
permitirnos soñar con un futuro que podemos construir entre todos. Bueno, pues un poco que ampliaras, no sé, pues algunos consejos o algún tipo de orientación en nuestras vidas. Y quería comentarte una cosa. Nos has comentado al final los encuentros que desde San Egidio estáis haciendo en seguimiento del encuentro de Juan Pablo II por la paz. También aquí en Aránzazu tenemos unos encuentros, los franciscanos del norte, el Espíritu de Asís, que suele ser también sobre octubre o así. Bueno, pues a un nivel más modesto, pero bueno, pues estamos unidos con vosotros en ese tipo de iniciativas. Pero bueno, voy a la pregunta, ¿no? ¿Qué nos puedes decir en un sentido más práctico, pues esto, sobre poner en marcha las orientaciones que dice el Papa en Fratelli Tutti, que efectivamente son muchas? Ok, me conecto. Sí, son muchas las... Yo pienso que para nuestras comunidades, ¿no? La primera gran orientación, ¿se escucha bien? Sí, ¿no? La primera gran orientación ya la hizo el Papa en su encíclica que algunos han llamado la programática o tal del pontificado, ¿no? La Evangelii Gaudium, cuando hablaba de la necesidad de una conversión pastoral, ¿vale? Eso que puede parecer una palabrota así muy, muy elevada, pero yo creo que es algo muy concreto y que nos pide un cambio. Conversión pastoral significa que cada uno de nosotros, no solamente el párroco, no solamente los clérigos, o sea, tenemos que tener un corazón de pastor, ¿vale? Y un corazón de pastor significa que yo soy responsable de los demás. Esto me parece muy importante, ¿no? En la Iglesia tenemos que todos los laicos, los sacerdotes, absolutamente todos los que formamos Iglesia, sentirnos responsables de los demás. Y bueno, recordad esa parábola del Evangelio donde el pastor abandona a las 99 porque va a buscar a la que se ha perdido, ¿no? O sea, quizá hoy los que se han perdido son 99 y los que están dentro son, la que queda dentro es una, ¿no? El Papa dice que no podemos estar peinando y poniendo rulos con estas imágenes que tiene tan divertidas, ¿no? A la que está dentro hay que salir. Esa iglesia en salida, y esta conversión pastoral nos atañe a todos, ¿no? Pastores no son solamente los sacerdotes, insisto, pastor es toda la comunidad y pastor tiene que ser cada cristiano, cada cristiana que siente en su corazón la responsabilidad por salir, por buscar al que está fuera, por ser un consuelo del afligido, por escuchar a todos, por vivir una amistad social, ¿no? O sea, porque a mí me interesa lo que le pasa al otro, sea venga a la iglesia o no venga a la iglesia. En este sentido, creo que otra indicación es ser comunidades de verdad, o sea, donde se viva la comunión. Muchas veces hay que reconocerlo, yo lo veo en Madrid, no sé, en la diócesis, en vuestra diócesis, cómo será la situación, pero muchas veces la iglesia pues se convierte en sitio donde se expiden sacramentos, ¿no? Se va a misa o se va a casarse o se va a bautizar un hijo o se va a hacer la primera comunión, ¿no? Pero falta esa relación, esos vínculos de afectos, de cariño entre las personas. Nosotros en Madrid yo lo veo, ¿no? Con los confinamientos que la gente no podía ir ni a misa porque en un momento dado hasta las celebraciones estuvieron impedidas, o sea, prohibidas, ¿no? Ha habido muchas parroquias que ahora que ya desde hace ya meses se puede celebrar, etcétera, sin ningún tipo de inconvenientes. Hay muchas parroquias a las que la gente ya no vuelve. O sea, se ha reducido muchísimo el número de personas que acuden a la iglesia, ¿no? Y yo me pregunto, ¿no? Y hablando con algún sacerdote, ¿no? O sea, ¿no he puesto esto en evidencia que quizá nuestras comunidades no eran tanto comunidades y eran más bien... O sea, si la iglesia no vive esta fraternidad humana, esta fraternidad verdadera, pues será como una comunidad de vecinos que comparten algunos ideales y comparten algunos momentos, pero no la familia de Dios, que Dios quiere para toda la humanidad. Y la iglesia es familia, la iglesia es madre, la iglesia está llamada a ser familia. Cuando nosotros decimos, o sea, la amistad con los pobres, el día de Navidad con ellos, son nuestros hermanos, son nuestra familia, la Navidad se vive en familia, claro que sí, y la familia son los pobres. Cuando a Jesús le dicen, oye, que tu madre y tus hermanos han ido a buscarte, que están ahí fuera, que te esperan, sal, ¿no? ¿Él qué dice?
mi madre, mis hermanos son aquellos que escuchan y cumplen la voluntad de Dios. O sea, esto no excluye, por Dios, a la familia biológica, faltaría más, no estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que la familia tiene unos límites mucho más grandes, o mejor dicho, no debería de tener límites. Cuando hablamos de fraternidad universal, de fraternidad humana, estamos hablando de una cosa muy seria, que es tomarnos, asumir que el otro, sea de mi parroquia o no de mi parroquia, es un ser humano y forma parte de la familia humana como yo la formo, ¿no? O sea, ser constructores de comunidades y no gestores. Muchas veces parece que somos gestores. Se gestiona esto todo con criterios cuasi, diría, de una empresa, ¿vale? De rendimiento, eficacia, eficiencia al máximo, pero esto es una familia, esto no es una empresa, ¿vale? No es una organización, no se trata de ser gestores, se trata de ser hermanos, de ser familia, de ser amigos, ¿no? De cuidar las relaciones, que nuestras parroquias sean lugares de acogida, donde la gente se sienta bien, donde la gente le guste ir, porque eres acogido, porque te encuentras con personas que te hace bien estar con ellos y con ellas, ¿no? Y también con creatividad, hace falta, no sé, estoy diciendo cosas así muy diferentes, que apuntan a muchos sitios, ¿no? Pero también creatividad, no podemos hacer siempre las mismas cosas, hay que ser creativos, hay que buscar respuestas nuevas a situaciones que son nuevas, ¿no? Pero en ese sentido, siempre partiendo del Evangelio. Nosotros en San Egidio decimos que la oración es la primera obra, con todo lo que hacemos, y hablo de los corredores, el trabajo por la paz, los servicios a los pobres de muy diferentes tipos, pero todo nace del Evangelio. El Evangelio es una luz. Yo pienso que a veces convertimos el Evangelio en vez de en brújula, en GPS. Ahora con los GPS, que es un horror, porque tú te pones en el coche, quiero ir a no sé dónde, y al final estás... conoces la meta, a veces hasta ni te llevan a la meta, esto es patético, a veces ocurre hasta eso, que te encuentras con un camino cerrado y te pierdes en el camino, no ves nada por el camino. Lo importante es el camino, es pararse, es encontrar a la gente, comprender sus preguntas, sus dudas, etcétera, ¿no? Eso yo lo diría como vida de la comunidad. Y luego, en particular, ¿no? El tema de los pobres, ¿no? Que he dicho muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo yo diría, ¿no? Como síntesis quizá de lo que he dicho, ¿no? Que el pobre no es el asistido. Insisto, el pobre forma parte de la comunidad, está en la comunidad, como yo, a título pleno. Mirad, ahí, por lo menos en Madrid, supongo que en Pamplona ocurre igual, ¿no? Muchas veces los pobres están en las puertas de las iglesias pidiendo, como están en la puerta de muchos sitios, ¿no? Hay un teólogo portugués, ahora es cardenal, ese es el archivero del Vaticano, se llama José Tolentino, que él dice una frase que a mí me gusta mucho, dice: a veces en las iglesias a los pobres se les dice que no se pongan en las puertas a pedir, que se vayan a las instituciones, a Cáritas o donde sea, ¿no? Y que allí se gestionan, ¿no? Las ayudas y tal, ¿no? Dice, pero ¿cómo vamos a sacar a los pobres de la puerta de la iglesia si los pobres son la puerta por los que nosotros entramos en la iglesia, ¿no? O sea, para mí esto es una indicación muy importante, y a mí me enorgullece muchísimo, lo tengo que decir, el hecho de que en la comunidad todas las oraciones, nos reunimos en Madrid, nos reunimos 3 días para la oración y el domingo para la Eucaristía, siempre, siempre, siempre los pobres están con nosotros, muchos, bueno, no digo todos obviamente, pero los pobres vienen, no solamente vienen a por alimento y tal, los pobres necesitan la palabra de Dios. Durante el confinamiento, en los momentos más duros en que no se podían ni celebrar una oración ni una misa, nosotros la iglesia la mantuvimos abierta, aunque solo fuera para la oración personal, y era hermoso ver cómo los pobres también necesitaban entrar a la iglesia para rezar, ¿no? O sea, en ese sentido, yo pienso paradigmático el pasaje de los Hechos, del capítulo 3 de los Hechos, de cuando Pedro y Juan van al templo a rezar y se encuentran con ese pobre en la puerta de la iglesia, en la puerta hermosa del templo, que esperaba una moneda, una imagen de lo más actual, como tantísimos pobres en nuestras iglesias, ¿no? Y que pedía una moneda y Pedro le mira y le dice, pues no tengo ni plata ni oro, le mira a los ojos, lo cual indica ya una relación personal, cuántas veces ni miramos, le mira a los ojos y le dice, no tengo ni oro ni plata, lo que tengo te lo doy, en nombre de Jesús, levántate. Y este hombre dio un brinco y entró en el templo con ellos a dar gracias a Dios. Para mí esta imagen es bellísima, es verdaderamente una imagen de resurrección. El pobre forma parte de la comunidad, no es solamente el que recibe, es el que con nosotros recibe y da, es un hermano más, un amigo más, ¿no? Bueno, no sé si he podido responder algo a lo que me has dicho. Corto ya y te dejo a ti el micro. Sí, muchas gracias. Uy, esto es lo que no tenía que pasar.
Sí, ya estamos. Bueno, yo quería invitar a las personas que estamos aquí a que si queréis hacer vuestra pregunta de viva voz, se puede mover la cámara, este micrófono se puede subir y bueno, tampoco sería tantísimo follón el que hagamos preguntas. Y de todas formas, tengo 3 preguntas que me han llegado a través del YouTube. Espera que se vea en la cámara. No, los papeles. Y pues voy a formularlas las 3 seguidas porque esto de apagar un micrófono, poner otro, poner los altavoces, bueno, pues tiene su lío. Primera, has hablado de la paz y es claro que es una llamada al diálogo, pero a menudo la falta de paz viene alimentada por la injusticia. ¿Cómo hacer compatible paz y justicia? ¿Cómo comprender el grito incluso violento de los explotados, de los marginados? En segundo lugar, es más remarcar, Alfonso, que nos está viendo a través de YouTube, resalta la propuesta de abrir nuestras parroquias y salir de los templos para acompañar, para encontrarnos. Bueno, pues lo resalta y quizá quieres también comentar algo más. Y la tercera pregunta que tengo, hablas de la amistad con los pobres, pero no has comentado nada del sistema capitalista que los genera. ¿Cómo trabajar con ellos para cambiar este sistema que, y lo dice también la encíclica, está generando continuamente desigualdad, inequidad? Son 3 preguntas y no sé si aquí en el templo hay alguna persona que quiera hacer alguna pregunta o que quiera que yo la transmita. Bueno, pues te dejo esta tarea por ahora. Vale, gracias. Bueno, la primera y la última, la primera y la tercera, en el fondo están relacionadas, ¿no? Que hablabas de la injusticia, cómo hacer compatible la paz y la justicia. Y la crítica al sistema capitalista, que en el caso en la encíclica se hace de una manera absolutamente transparente y franca, ¿no? sin tapujos, vamos a decirlo así, ¿no? Evidentemente, para que haya paz tiene que haber justicia. Eso es absolutamente claro. O sea, para que haya paz tiene que haber justicia y no es posible la paz si hay injusticia, ¿no? Y la primera injusticia es esta desigualdad tan tremenda que vivimos en este mundo. O sea, los medios de comunicación nos permiten ver todo, a nosotros nos permiten ver lo que ocurre en el mundo. La gente que vive en los países en vías de desarrollo también contempla a través de los mismos medios cómo se vive en el norte del mundo, y esta es una gran injusticia. Claro que hay que trabajar por la justicia. ¿Y cómo trabajamos por la justicia? Pues esta es la responsabilidad de cada uno. O sea, el Evangelio en ese sentido es clarísimo. O sea, hay que compartir, hay que cambiar las estructuras, hay que denunciar las guerras, hay que denunciar las estructuras de desigualdad, o sea, las crisis económicas, la crisis de la famosa burbuja, la que empezó en el año 2008, ¿no? Es increíble, es una vergüenza que lo que ha hecho ha sido que los pobres son mucho más pobres y que la gente rica todavía es mucho más rica. Lo estamos viendo ahora con las vacunas de la pandemia. O sea, ¿cuánto tienen que esperar los países en vías de desarrollo para que les llegue también a ellos la vacuna? Había uno de estos imágenes que por tweet os habrá llegado también a vosotros, ¿no? Que hay una familia, un niño africano que le dice a su madre: ¿cuánto tenemos? ¿Cuándo nos llegará a nosotros? Pues le dice la madre: a la vacuna, ¿cuándo nos llegará a nosotros? Después de un planeta, ¿no? O sea, hay que luchar y denunciar. Y para eso hace falta estar informado, para eso hace falta, pero también hace falta, en primer lugar, cambiar el corazón y pasar de la indiferencia a la reacción. O sea, hay una violencia contenida, que es el hecho de que haya gente que no tiene ni lo más mínimo necesario para vivir. Hay una injusticia, que es que los niños no tengan acceso a la escuela, a la educación en muchísimas partes del mundo. Se les niega el derecho a tener la posibilidad de expresarse, ¿no? de que su palabra se escuche. O sea,
claro que hay que luchar, todo eso hay que hacerlo, hay que luchar por la salud de las personas, hay que luchar porque este mundo no genere estas divisiones, hay que luchar porque la gente pueda vivir, porque la gente tenga la posibilidad de no verse obligados a emigrar. O sea, emigrar es un derecho, pero no emigrar también tiene que ser un derecho. Y hay muchas veces la gente hoy está emigrando porque no tiene otra alternativa, porque su casa está en llamas. La guerra es otra gran injusticia. Yo pienso en ese sentido, Europa, que es un continente que pasen guerra en Europa por 2 veces, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Guerra en Europa supuso guerra en el mundo entero, paz en Europa tiene que significar paz en el mundo entero. ¿Cuándo lo vamos a entender? ¿Cuándo lo vamos a hacer? O sea, obviamente son grandes preguntas, pero no por ser grandes las preguntas significa que nosotros somos demasiado pequeños como para ofrecer respuestas. Ojo, yo creo que como cristianos, o sea, Jesús dice, si tenéis fe como un grano pequeño de mostaza, podéis decir a una montaña, desplázate y se desplazará. Hay que creer también esto y hay que trabajar para esto. O sea, he puesto el ejemplo de los corredores humanitarios, he puesto el ejemplo de Mozambique, pero de tantos otros escenarios donde la comunidad de San Egidio está trabajando por la paz y como la comunidad de San Egidio tantas otras realidades de iglesia, ¿no? O sea, pero en manos de cada uno de nosotros, porque uno puede sentirse muy pequeño, bueno, esto para gente, yo qué sé, que se ocupa de temas internacionales. Ojo, que las guerras las tenemos también en casa, refugiados los tenemos en casa, en nuestros barrios, gente que ha venido porque ha tenido que huir de la guerra. O sea, es responsabilidad nuestra la acogida, es responsabilidad nuestra el tender puentes, es responsabilidad nuestra el hacer que la gente viva mejor y aportar nuestro granito de arena para la justicia. O sea que en ese sentido creo que tenemos mucho campo por hacer y con creatividad se puede hacer muchísimo, ¿no? Y bueno, lo de abrir los templos, pues claro, o sea, ¿qué voy a deciros? O sea, los templos para, no sé, en invierno, por ejemplo, el temporal Filomena, ¿no? Pues ha habido algunos templos, muchos no quizá, pero bueno, algunos templos se han abierto, ¿no? Quien dice los templos dice tantas casas, ¿no? que el Papa pidió, por ejemplo, para los corredores humanitarios, el Papa pidió a muchas congregaciones que tienen casas, pues que a lo mejor no están totalmente utilizadas, ¿no? Con su máxima capacidad y tal, que las abrieran, ¿no? Y ha habido muchas congregaciones. Nosotros en Madrid ya tenemos gente que nos ha ofrecido casas. El problema es que todavía no están los corredores humanitarios abiertos como para que puedan venir las personas, pero por supuesto que sí, ¿no? O sea, esta iglesia en salida, esta iglesia abierta, ser gente abierta, ser realidades abiertas, esta es otra gran premisa, ¿no? Ser una comunidad pequeña o de un lugar muy pequeño no es un problema. El problema es ser una comunidad cerrada. Se puede vivir en Nueva York, en la ciudad más cosmopolita del mundo, y ser una comunidad cerrada. Se puede vivir en un pequeño pueblo de poquísimos habitantes y ser una comunidad abierta. No depende de dónde está uno, ¿no? No sé si trato corto. Vamos a ver. No. Ahora sí. Hay otra pregunta y se refiere a los pobres con nombre que decías tú. Igual nos pregunta la persona que está viendo, hay que empezar por cambiar el modo en que nos relacionamos en nuestras comunidades parroquiales. Para saber los nombres, las historias, no necesitamos pequeñas comunidades en vez de Eucaristías multitudinarias de multitudes. Esta es la pregunta que hace. Y me llega otra pregunta, estas son las cosas del directo. Otra persona que pregunta, Fernando pregunta, ¿quiénes son los pobres en este momento? Buena pregunta para las 8:30 de la tarde. Bueno, es lo de las Eucaristías multitudinarias, o sea, el que la Eucaristía sea más nutrida o menos nutrida, pues bueno, para mí el problema es que la Eucaristía nos cambie, o sea, que nos haga verdaderamente vivir en comunión. La Eucaristía es una acción de gracias donde todos formamos un solo cuerpo, ¿no? Un solo cuerpo, comulgamos del cuerpo del Señor.
esto se tiene que traducir en la vida concreta, en gestos, en momentos, en un cariño, en un afecto, en una relación que es eso, ¿no? De familia. Si no, comulgamos, pero hacemos un teatro, ¿no? O sea, no sé si las Eucaristías, si el problema es que sean más multitudinarias o que sean más restringidas, no sé, también una Eucaristía nutrida es bella cuando una asamblea grande se reúne. El tema es que haya una savia, una linfa, que sea el amor entre las personas, que la gente se conozca. Este es el problema, que el evangelio sea carne, que verdaderamente el otro sea mi hermano. Luego ya si los momentos son más nutridos o menos nutridos, pues bueno, lo que tengan que ser, ¿no? Pero que haya ese cariño, que sea verdad y que sea auténtico, ¿no? El afecto y las relaciones entre las personas, ¿no? O sea, y que haya amor verdaderamente, ¿no? O sea, que no sea una palabra, que no nos demos la paz. Antes, ahora ya no nos damos la paz con la mano, ahora nos miramos a la cara y nos tocamos el pecho, hacemos así, ¿no? Bueno, no sé cómo lo hacéis allí en Pamplona, ¿no? Pero bueno, nadie les da la mano, pero a veces uno se daba la mano, pero es que aquello era como dar la mano a un mueble, o sea, la gente ni se conocía. O sea, tiene que haber un afecto, ¿no? Que sea realidad. Y la otra pregunta, ¿quiénes son los pobres? Uf, pues vaya una pregunta. Hombre, yo pienso que, que tenemos muy claro quiénes son los pobres, ¿no? Los pobres son los que necesitan, carecen de muchas cosas que se necesitan para vivir, que no solamente es pan, que no solamente es techo, que no solamente es vestido, es cariño, es compañía, es amistad, es esperanza, es futuro, son muchas cosas, ¿no? Porque a veces pensamos en los pobres y pensamos en un criterio materialista, ¿no? Como la persona como receptor de, pues eso, necesitado de cosas materiales, ¿no? No, para mí un pobre es el que carece de muchas cosas, ¿no? Y también da, ojo, carecer de cosas no significa que uno no pueda dar, porque yo podría hablar de cuánto recibo de los pobres, ¿no? Luego hay otra pobreza, ¿no? También el Evangelio habla de los pobres de espíritu, en las bienaventuranzas, ¿no? ¿Qué son los pobres de espíritu? Porque hay muchas pobrezas, ¿no? Yo pienso que pobres deberíamos de sentirnos también todos, ¿no? Y pobre de espíritu es el que reconoce su limitación, es el que reconoce su fragilidad, su debilidad, su pecado, sus partes oscuras, ¿no? O sea, hay que tener también valor de reconocer eso, ¿no? Pero, en fin, hablar de la pobreza es hablar de tantas cosas, pero no solamente, insisto, pobre es el que carece de paz, pobre es el que carece de tantas cosas que necesitamos para vivir, y para vivir necesitamos muchas cosas más, y algunas son más importantes de las que pensamos, ¿no? A veces consideramos más importante lo material y no necesariamente es así, ni mucho menos. Corto. Muy bien. Yo creo que vamos a ir finalizando poco a poco esta tarde tan agradable, a pesar de la distancia. Y nos hubiera encantado poderte tener aquí y poder estar todos en la misma sala, como hemos celebrado durante 34 años esta Semana Franciscana. Varias personas te dan las gracias a través de YouTube por tus palabras, y yo quería, antes de dejarte 2 minutos para que despidas y para que nos digas lo que quieras, hacer un poco de propaganda de la parroquia también. Nosotros en la parroquia estamos trabajando en un plan estratégico en el que, bueno, pues queremos volcar los objetivos de los distintos grupos y de la comunidad, y la palabra clave en este plan es cuidarnos, el cuidado. Y como es una palabra que no ha salido y que también tiene que ver con la amistad y demás, pues bueno, quería en este caso dártela a conocer a ti, porque muchas de las personas que están viendo la transmisión son de la parroquia y ya sabrán que los cuidados forman parte del ADN de la parroquia. Ahora que hablan tanto del ADN y del ARN con esto del virus, pues bueno, de alguna manera en el ADN de esta pequeña comunidad de Pamplona pues está el intentar cuidarnos, cuidar el entorno, cuidar a las personas que se nos acercan, y seguro que muchas de las cosas que nos estás diciendo pues nos van a venir muy bien para cuidarnos todos y cuidar mejor. Y no sé si puede haber alguien que quiera decir algo, me parece que no.
Pues tuyo es el cierre de esta tarde. Muchísimas gracias, Tiscar. Pues nada, gracias a vosotros. Ha sido un rato agradable a pesar de, de la distancia, pero bueno, hemos tratado de que a través de Internet pues también llegue un poquito, no sé, el entusiasmo, la pasión, ¿no? El gusto de estar juntos, ¿no? Aunque físicamente no lo hayamos estado, ¿no? Yo me gusta mucho, ¿no? Lo que decía ahora Juan Carlos, ¿no? Esta prioridad, ¿no? Que tenéis ahora por el cuidado. Efectivamente, el cuidado es muy importante. El cuidado es lo que una madre hace con sus hijos, ¿no? Y la iglesia es madre, la iglesia es madre. La iglesia es madre y cada uno de nosotros tiene que sentir esa sentimiento, ¿no? de maternidad, ¿no? Aunque uno sea un hombre, da igual, todos somos padres, madres, ¿no? Pues de un nuevo futuro, ¿no? De una nueva humanidad. Estamos saliendo parece, ¿no? De esta pandemia. Hay gente que solo piensa en volver a la situación anterior, ¿no? A ver cuándo ya volvemos a lo de antes. Otros no saben cómo va a ser el futuro, todo será muy diferente, todo será, no sé, nosotros no, yo pienso que como cristianos no tenemos que añorar el pasado, como cristianos nosotros tenemos que trabajar por esos cielos nuevos y esa tierra nueva, ¿no? De la que hablaba el profeta y también en el libro del Apocalipsis, ¿no? Este es nuestro gran sueño, ¿no? Un cielo nuevo, una tierra nueva donde ya no haya luto, donde morir a los 100 años sea morir precozmente, como dice la Biblia, ¿no? Por esto trabajamos y por esto queremos cuidarnos, ¿no? Cuidarnos de nosotros y cuidar a los demás, sobre todo a los más frágiles y a los más vulnerables. Entonces, en ese camino todos nos vamos a encontrar, ¿no? En el camino de ser responsables unos de otros, de cuidarnos y de hacer que este mundo que un poco se ha convertido en un desierto, ¿no? Por la violencia, por las injusticias, por la pobreza, por tanta miseria, por tanta desigualdad, ¿no? Que este desierto en el que se han convertido, y también las ciudades, llenas de casas, llenas de gente, pero un desierto de humanidad, ¿no? Pues que vuelva a ser ese jardín del Edén que fue el que el Señor hizo para todos los hombres y las mujeres. Y bueno, pues desde Madrid, si alguna vez venís por Madrid, venid a visitarnos. San Egidio tiene la sede de la Iglesia Nuestra Señora de las Maravillas en el barrio madrileño castizo de Malasaña. Ahí tenéis también vuestra casa. Y nada, encantada de haber compartido, al menos de esta manera, con vosotros esta tarde. Gracias. Muchísimas gracias. Voy a poner por aquí porque quizá alguien quiera aplaudir. Esto sí que es obligado. Bueno, gracias, Tiscar. Eres total, Juan Carlos. Chao.